Capítulo 2. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7, y el que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kybalión. Los 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. Primero, el principio de mentalismo. Segundo, el principio de correspondencia. Tercero, el principio de vibración. Cuarto, el principio de polaridad. Quinto, el principio del ritmo. Sexto, el principio de causa y efecto. Y séptimo, el principio de generación. El principio de mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado nuestro espíritu como una mente infinita, universal, viviente. Y explica también que todo el mundo fenomenal o el universo es una creación mental del todo, en cuya mente nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público, y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético del mentalismo habilita al individuo a poder realizar y a conocer la ley que rige todo el universo mental, aplicándola así a su bienestar y también a su desarrollo. Ahora el estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo, libre e inteligentemente. Y este principio te explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza, de la materia, y el cómo y el por qué estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió hace mucho tiempo: el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero de la maestría. Y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra, la maestría es imposible, y el estudiante que no la posea en vano llamaría a las puertas del templo. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. El Kybalión. Ahora, este principio, el de correspondencia, encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma: como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Y la comprensión de este principio te va a dar una clave para que resuelvas muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza.
Hay muchos planos que no conoces, pero cuando apliques esta ley de correspondencia a ellos, muchos de lo que de otra manera no serían incomprensibles para ti, se harán muy claros a tu conciencia. Y este principio es de aplicación universal en los diversos planos: mental, material, espiritual del cosmos. Es una ley universal. Por eso los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido de tu vida. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que se te va a permitir ver, aunque más no sea, alguno de los rasgos de la diosa. De igual manera que el comprender los principios de la geometría habilita siempre al hombre para medir un diámetro, una órbita y movimientos de las más lejanas estrellas, mientras permanece él sentado en su observatorio. Así también el conocimiento del principio de correspondencia va a habilitar al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. Estudiando la mónada se llega a comprender al arcángel. Tercero, el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, el Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Cosas ambas que confirman por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo va verificando y te lo va comprobando, y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio te va a explicar las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios, desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia. Todo está en vibración, y cuanto más alta es esta vibración, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento, y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones y millones de grados de intensidad vibratoria, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión para ti de este principio te va a habilitar a ti como estudiante hermético a controlar tus propias vibraciones mentales, así como la de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales, y el que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. Cuarto, el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo.
Los opuestos son idénticos en la naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son media verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. El principio de polaridad encierra la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. O los opuestos son idénticos en realidad, difiriéndose en su gradación. O los pares de los opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. O también todo es y no es al mismo tiempo, como toda verdad no es sino media verdad, o toda verdad es medio falsa, y muchos otros. Este principio te va a explicar que en cada cosa hay dos polos, hay dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en los diversos grados entre ambos. Por ejemplo, el calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Mira un termómetro y trata de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que ésta se manifiesta en estos opuestos no es más que los polos de eso que llamas calor, o sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. Y este mismo principio de polaridad lo puedes ver manifestado en la luz y la oscuridad, las que en resumen no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? Entonces, este principio de polaridad te va a explicar esta paradoja. Y es este mismo principio que opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos por ejemplo el amor y el odio. Son dos estados mentales completamente distintos aparentemente. Y notarás que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designar lo agradable y desagradable se esfuman una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Todas no son más que gradaciones de una misma cosa. Como lo comprendes claramente, por mucho que medites sobre ello. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas. Muchos de los que leen estas páginas habrán tenido experiencias con ustedes mismos y en los demás de la rápida e involuntaria transición entre el amor en odio o recíprocamente. Y ahora comprenderás la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino polos de una misma y sola cosa, y el hermetista lo comprende y lo conoce perfectamente. Este arte de transmutar el bien en el mal, aplicando inteligentemente el principio de polaridad,
En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. Y la perfecta comprensión de este principio te va a capacitar para que apliques una forma de cambiar esta polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y, claro, estudia lo necesario para dominar este arte. Quinto, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la medida hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. El Kybalión. Este principio del ritmo te encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación del péndulo entre los dos polos que existen, de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todos, para el sol, para soles, para mundos, para animales, para mente, para energía, para materia. Y esta ley es lo mismo que se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas, en todo, y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con frecuencia a esto último del estado mental del hombre que creen los hermetistas que este principio es el más importante. Porque los hermetistas, quienes descubrieron este principio, lo encontraron y lo pusieron en una aplicación universal. Y han asimismo descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos, mediante el empleo de fórmulas y de métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que se opere este principio, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga sobre este principio. Saben cómo usarlo en vez de ser usados por él. Y en este y en otros parecidos métodos consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse, y entonces él neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a él arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa conscientemente, y por el solo poder de su voluntad de él alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental que hace imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuado movimiento ondulatorio, impulsada por ese principio de ritmo. Este, así como el de polaridad, ha sido muy cuidadosamente estudiado por los hermetistas, y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos y de emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. Sexto, el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, y todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que
todo efecto tiene una causa y toda causa tiene su efecto. Afirma que nada ocurre por casualidad y que todo está ocurriendo conforme a la ley. Y la suerte es una palabra vana. Y si bien existen muchos planos de causas y efectos dominando a los superiores, a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de las causas y efectos, hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior, se convierten en causas en vez de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar arrastradas por el medio ambiente que los envuelve a ellos, o por sus deseos o las voluntades de otros, si estos son superiores a las de ella, claro. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas los empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, dominan sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como también ellos dominan el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera ellos en dirigentes, en vez de ser ellos los dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida. En vez de ser ellos los jugadores o los autómatas que son movidos por voluntades ajenas, utilizan el principio en vez de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a la casualidad de los planos superiores en que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y regir en su propio plano. En lo dicho está condensado un valiosísimo conocimiento hermético. Que el que sea capaz de leer entre líneas lo descubra es nuestro deseo. Séptimo, el principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino, y la generación se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio, el de generación, encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculinos y femeninos. Y esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el plano mental y también en el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo, de ese principio de generación, ilumina mucho de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser consciente en sí mismo de los elementos de este principio. Y si tú deseas conocer la filosofía de la creación, de la generación, la regeneración mental y espiritual, tienes que estudiar este principio hermético, el de generación, pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Y te advertimos que este principio no tiene nada que ver con las perniciosas y degradantes teorías y enseñanzas y prácticas que se enuncian con llamativos títulos, las que no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de antiguas doctrinas fálicas que solo pueden producir la ruina de la mente, la ruina del alma y la ruina del cuerpo. Y la filosofía hermética
siempre ha alcanzado su verbo de protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales. Si lo que deseas son esas enseñanzas, entonces tienes que ir a buscar a otra parte. El hermetismo no contiene nada sobre ellas, pero el puro, todas las cosas son puras para la persona pura, pero para el ruin, todas son ruines.